Y hoy vamos a entrar a analizar una quinta religión equivocada que, si bien no está en Cuba en estos momentos culturalmente o por nuestras nacionalidades, no está en Cuba de una manera grande implantada, no es menos cierto que ya estamos teniendo algún contacto con este grupo, y ya escuché que en La Habana se quiere hacer un templo de este grupo, y que ya hay algunos que quieren, no saben en qué se están metiendo, querer entrar en esta línea. Me estoy refiriendo al Islam, o sea, los seguidores de Alá, los seguidores de las doctrinas de Mahoma. ¿Por qué vamos a hablar de esto, hermano? Aunque parezca que está muy lejos, el Islam se está convirtiendo en uno de los grandes desafíos y en uno de los grandes retos para el mundo de hoy. Y queremos hablar un rato porque muchas veces está ahí en la televisión, en muchas de estas líneas, y se habla muy bonito de ella, y se habla muy románticamente, porque no se va a la raíz. Porque por problemas políticos o por problemas culturales, se ve esto como una cosa tranquila, inofensiva, una costumbre de otros pueblos, y hay que tener mucho cuidado, porque esto es una religión altamente peligrosa. ¿Usted me está oyendo? Tenemos que, como dijimos también cuando dimos los estudios acerca de los orishas, tenemos que divorciar esto de las razas, porque aquí es una de las estrategias que usa el diablo. Cuando hablamos de los orishas, dijimos que muchas personas, como vino de África, todo el que tiene raíz en África, muchos le quieren decir, tú tienes que adorar a los orishas porque eso es tu raza. Y con ese gancho el diablo engaña a la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Porque con ese mismo gallo entonces quieren coger a los que vienen de España para que tengan que adorar a la Virgen. No, mi hermano, no se dejen engatusar por de donde usted vino. Los antepasados suyos, su problema lo que hicieron. Usted ya está iluminado por Cristo, haga lo que dice Cristo. Venga de donde venga. Entonces, con esto, no sé, puede ser, en Cuba también hay una ínfima minoría de personas con ascendencia árabe. O sea, quizás aquí haya alguien, eso, por eso lo estoy diciendo, si hay alguna persona que es de ascendencia árabe, sus abuelos eran libaneses, o qué sé yo, o de Siria, o de no sé dónde, no estamos atacando, no estamos atacando a la raza, no estamos atacando a los árabes. Una raza es una cosa y una religión es otra. ¿Estamos claros de eso? Para que nadie vaya a decir, hay muchos árabes cristianos, hermanos nuestros, ¿ok? Muchos árabes que son creyentes evangélicos, para que no vayamos a confundirnos. Estamos hablando de la religión que quiso imponer un árabe sobre los demás, pero que no todos están en esta situación. Pero queremos verlo porque, hermanos, se estaban haciendo estadísticas y hay más, óigalo bien, hay más de 1.000 millones, se supone que hay en estos momentos 1.200 millones de musulmanes en el mundo. 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Gente que abraza la doctrina del Islam. Y lo más serio es que se están reproduciendo a un ritmo vertiginoso. Y estamos hablando desde un punto de vista de concebir las mujeres y de tener muchos hijos, y eso multiplica a los musulmanes, como de la expansión que están teniendo en el mundo. La inmigración musulmana es muy grande y está llenando muchos países que tradicionalmente han sido de línea evangélica. Y hay muchos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la última estadística dice que en Estados Unidos hay 5 millones de musulmanes. 5 millones de musulmanes. En Gran Bretaña, en Inglaterra hay 1,5 millones. En Europa completa hay más de 6 millones de musulmanes. En Inglaterra solamente hay más de 1.000 mezquitas, o sea, el templo de ellos. Más de 1.000 templos solo en Inglaterra. La gente está viendo esta entrada, este flujo creciente, y ya en Europa se están preocupando seriamente. Porque en unos cuantos países la estrategia musulmana ha sido esta: inmigración, van creciendo, y llega un momento
en que la población comienza a ser mayoritariamente musulmana. Y aquí hay una situación muy interesante, y es que el Islam no es solo una religión, y aquí es que yo quiero que estemos muy claros, pero vamos a leer la palabra para entrar en tema. Vamos a buscar en Génesis 17, porque quiero empezar por el origen, de dónde salió este asunto. Génesis 17, estamos leyendo en el 18. Génesis 17 del 18 al 21, aquí empezaron los problemas. Amén. Leemos la palabra de Dios. Génesis 17, 18 al 21. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Bien, ahí está la palabra leída. ¿Por qué es necesario acercarnos un poco más al mundillo del Islam? Porque somos santiagueros y hemos visto algunas muchachas por ahí vestidas de pies a cabeza con unos vestidos negros. ¿La hemos visto o no la hemos visto? No estoy hablando de unas monjitas que se visten de azules, estoy hablando de unas muchachas jóvenes que están estudiando en algunos de los centros de estudio de nuestra ciudad. O sea, el tener varios centros de estudio que han abierto sus puertas a muchos estudiantes extranjeros nos ha permitido conocer muchas nacionalidades, con muchas características típicas, pero evidentemente hay muchos hermanos de Haití y de toda América Latina e incluso de África, pero no hay mayor diferencia, quizás en algunos hermanos de África que traen su traje nacional, pero por lo demás de América prácticamente somos iguales. Quizás lo que varía es el idioma, porque la cultura occidental es la que predomina. Pero en el caso de estas pocas muchachas que he visto por ahí, sí nos hemos dado cuenta que han traído todo su ropaje desde aquí hasta acá y no se han puesto velos, no sé ni cómo. Ellas han traído su religión unida a su cultura. Y ahí es donde voy a insistir. Y ya están por ahí. Incluso conozco de profesoras que han tenido debates, porque dando clases, estas personas musulmanas han manifestado la superioridad de su religión sobre cualquier otra cosa, y ha habido hasta debates con este tipo de personas. No personas cristianas, pero sí profesores que han entrado en disensión porque dicen: no me ha dado el deseo de aceptar lo que ellos me están diciendo, porque se creen superiores por eso, por lo otro, y ha habido ese tipo de discusión. ¿Por qué entonces es necesario acercarnos, hermanos? Leí un artículo que me mandaron el otro día de que ya en La Habana algunos jóvenes de ascendencia árabe, usted sabe que aquí hay lo que se llama la Unión Árabe de Cuba, donde las personas que tienen vienen de esa procedencia, igual que los gallegos, igual que todos estos grupos que han venido allá, isleños, tienen como una sociedad, y el que proviene de estos lugares, pues hacen una sociedad para aquí. Eso no tiene nada de particular. Aquí hay una Unión Árabe también, pero algunas de las personas de la Unión Árabe están tratando de volver a todo el nivel cultural aquel, y creen entonces que si sus ancestros fueron árabes musulmanes, ellos también deben ser árabes musulmanes, y están empezando a interesarse en el Corán para guardar esta religión como debe de ser, que de hecho les digo, en Cuba es bien difícil. En Cuba es bien difícil porque nuestra cultura es bien distinta, totalmente distinta. ¿De dónde proviene el Islam? Allá vamos. Vamos primero a la raíz anterior a todo. Acabamos de leer el pasaje. Abraham, el padre de la nación hebrea y el padre de la nación árabe. Aquí vamos y tenemos que tener esto como base. Los israelitas y los árabes son hermanos del mismo padre.
¿Sabe cuánto odio hay en Israel? Los árabes alrededor de Israel queriendo acabar y devorarlo. Son hermanos contra hermanos. Vamos a estar claros de eso primeramente. Son todos hijos de Abraham. O sea, en aquellos tiempos en que Dios llamó a Abraham, aquel hombre le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Vivía en la tierra allí en Ur de los caldeos, eran paganos, idólatras, y de allí Dios se complació en Abraham, no sé por qué le cayó bien, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham le obedeció, cogió a su mujer, a un sobrino, y se fue de su tierra sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Y por ese acto de fe es que Abraham en el libro de Hebreos se le dice que él fue un héroe de la fe. Porque le obedeció a Dios. Dios le dijo, dale, coge por ahí para allá que yo te voy a mostrar una tierra. Y ve, y él no anduvo poniéndole condiciones a Dios ni preguntando, pero tú crees, pero mira, se fue. Ese acto de fe le valió a Abraham la bendición de Dios. Allí Dios apareció, hizo pacto con él, le dijo que por favor circuncidara a su descendiente. Pero Sara era muy linda, pero era estéril, no tenían hijos. Y no tenían hijos, y en aquellos tiempos aquello era grave. En aquellos tiempos una mujer estéril era una maldición. Andaban con la cabeza agachada porque les daba pena ser estériles. Incluso las que daban hijas hembras era un problema también. Si no daba un hijo varón, eso era una afrenta para la mujer. Y qué imbecilidad, porque hoy sabemos que el hombre es el que define el sexo de la criatura, pero bueno, la ignorancia es así. Y entonces, Sara era estéril, y Dios hace un pacto, y le dice a Abraham, yo voy a bendecirte, tú vas a tener muchos descendientes. Mira las estrellas del cielo. Si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham no tenía hijos. Y entonces Abraham le dice, pero ¿qué tú estás diciendo, Dios? Si yo no tengo hijos. A mí yo creo que el que me va a heredar va a ser el damasceno Eliezer, mi mayordomo. Y Dios le dijo, oye, te estoy diciendo que tú sí vas a tener descendencia. Y es más, naciones van a salir de ti. Dios le dice eso a Abraham, establece el pacto y pasa el tiempo de nuevo. Y a veces como nos pasa a nosotros, como le pasó a Abraham. Dios le dijo eso, empezaron a pasar los años, Sara no salía embarazada, no pasaba nada, pasan los años, Abraham no veía nada. Y en vez de tirarse y reclamarle a Dios su promesa, dijo, hizo algo, trató de forzar el cumplimiento de una profecía. Y óyelo bien, hoy aquí te lo digo, ten cuidado cuando alguien te dé una profecía de parte de Dios, oye bien, y deja que se cumpla en tu vida, a como venga la actitud, si tú estás sirviendo a Dios como debe de ser. Deja que eso fluya en tu vida, no lo fuerces. Porque lo que tú fuerzas le pasa igual que el pollito que sale del huevo. El pollito que nace natural no tiene problema. Pero coge un pollo que está flojo, que no puede salir, y ayúdalo. Ábrele, quítale el cascarón y ayúdalo, para que tú veas que ese es el que sale débil y ese es el que se muere. Porque el pollo tiene que salir con fuerza del cascarón. Nadie tiene que ayudarlo. Las profecías, nadie tiene que ayudarlas. Por eso hay un poco de gente fracasada por ahí. Porque vino alguien, oye tú, mi siervo, yo esto, yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Y quieren quitar al pastor si le prometieron que era pastor, y si era evangelista se lanzan a lo loco. Deja que Dios te exalte cuando sea el tiempo tuyo. No te desesperes, no te adelantes. Y Abraham dijo, a mí me parece que Dios, lo que me dio a entender con esa profecía es, yo no sé, pero bueno, a través de esa, no sé, mira, déjame hacer una costumbre de la época. Él tenía una criada, una esclava, Agar. Y le dijo, la sierva de Sara. Y Sara dijo, bueno, vamos a tener relación con ella para que tengas así, porque como era sierva, el hijo que nacía de la sierva estaba bajo la autoridad de la señora, de la dueña. Y entonces él se llegó a Agar sin pensarlo, sin darse cuenta, porque a él tenía que haber dicho de eso nada. A mí Dios me prometió un hijo contigo. Pero no, dijo, déjame, para evitar perderla con mi mujer, si ella piensa que es así, vamos a hacerlo así. Y efectivamente, Agar sí salió embarazada y tuvo un hijo, al cual le pusieron por nombre Ismael. Ismael, bueno, ya, el hijo de la
de la alegría, diría él, ya tengo a Ismael aquí. Pero yo me imagino que Abraham adentro de él no se sentía cómodo. Porque cuando Dios habla, habla claro. Y eso es un problema que tiene muchas profecías en estos tiempos. Muchas profecías tiran piedra. Bueno, de hecho, me hablaron el otro día, me reí como Daki, porque dice que uno de estos profetas, no sé qué, porque esto y no sé qué, y dijo una burrada. Y dijo, el Señor dice que lo disculpen. ¿Sabes lo que es eso? Hay quien se atreve. Hay quien se atreve. El Señor dice que lo disculpen, que se equivocó, que lo perdonen, que... Dios mío. Dios nos ayude. Pero bueno, Ismael empezó a crecer. Pero Dios volvió, oye, el año que viene aquí. El año que viene tú vas a tener un hijo de Sara. Pero mira, no, chico, Ismael no. Ismael, te preocupa Ismael, mira, yo te voy a decir el futuro de Ismael. A él también yo lo voy a levantar y va a ser una nación grande. Y va a engendrar 12 príncipes más. Pero, y ahí está la clave, yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea que el Dios del cielo le cayó mejor Isaac, que no había nacido. ¿Me entiendes? Esto no es, las profecías de Dios, los planes de Dios no dependen ni del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque Isaac todavía no estaba ni concebido en el vientre para caerle bien a Dios. Ni hizo obra ninguna para caerle bien a Dios. Hay predestinaciones desde el vientre de la madre, desde antes de la fundación del mundo. No dice la palabra que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú puedes entender eso? Tremendo. Así que Dios le dijo a Abraham, oye, está bien, tu problema con Ismael, lo voy a bendecir a él también y va a ser una nación grande, pero yo estableceré mi pacto con Isaac. Eso no quiere decir, y yo quiero que tú tengas claro, que Dios dijo, yo desecho a Ismael. Estemos claros de esto. Eso no quiere decir que Dios le dijo, le voy a volver las espaldas a Ismael. Fíjate que lo bendijo. Yo lo voy a bendecir y voy a hacer una nación grande y 12 príncipes van a salir de él. Para que nadie diga que Dios detesta como le molesta a los árabes. Cuidado. Los árabes son seres humanos, homo sapiens, igual que tú, igual que yo. Es su filosofía o su manera de actuar la que les hace agradables o desagradables delante de Dios. ¿Entendido? Tenemos que estar muy claros de eso. En toda la conducta del ser humano no es la raza lo que media, sino las intenciones del corazón. Dios lo que mide son las intenciones del corazón. Para Dios es lo mismo blanco, negro, chino o árabe. El problema es lo que hagan. Y entonces, entiende esto, Dios no le dio la espalda a los árabes que iban a nacer en aquella nación. Al contrario, dijo que los iba a bendecir. Y de hecho, yo creo que los ha bendecido. Porque ellos, su cultura ha sido una cultura nómada en el desierto. Les gustaban aquellas regiones desérticas y allí han estado durante miles de años. Pero qué tremendo que el siglo pasado fue que nos dimos cuenta que aquellas tierras áridas que casi no daban hierba para las cabras, que es lo que ellos pastorean, tenían un tesoro oculto bajo la tierra en el subsuelo. Y son las naciones hoy más ricas en el sentido de recursos naturales, aunque lastimosamente, por causa del mismo Islam, vive la mayoría de su pueblo en la pobreza. Yo no sé si tú lo sabes, te lo aclaro para que lo sepas. Son naciones sumamente ricas donde jeques, dictadores, se enseñorean y tienen los recursos y viven millonarios en los palacios mientras mucha gente vive en la pobreza porque las riquezas de ese petróleo no son bien distribuidas. Yo quiero que tú tengas eso muy claro, pero que no deja de entender uno que la bendición de Dios está bajo esas tierras. Nosotros luchando y pasamos trabajo aquí en Cuba y encontramos en Varadero unos yacimientos de petróleo, pero son más pesados y más azufrosos que otra cosa. Y aquella gente, nada más que ponen un tubito en la arena y ya está saliendo petróleo de alta calidad. Entonces, de allá viene la historia. Pero quiero que te quede claro, la línea de la salvación, del pacto, de las promesas, para salvar a toda la humanidad, viene a través de Abraham. Que viene continuando la línea en Isaac. Cuando Isaac nació, en Isaac se será llamada descendencia. Es lo que le dijo Dios a Abraham. En Isaac se será llamada descendencia. Y por fin, efectivamente, Isaac nació. Y llegaron a cierta edad, y como Ismael era un poco mayor, un día Sara se dio cuenta que Ismael estaba maltratando a Isaac. Y le molestó y le dijo a Abraham, mira,
yo no quiero a Ismael aquí, sácalo de la casa. A Abraham no le gustó eso porque todo el mundo era hijo de él. Y se quedó así como que pensando, ¿qué hago? Porque si le doy la razón a mi mujer, entonces voy a tener que mandar a este niño por ir para allá. ¿En qué circunstancias? Pero tú sabes que oyó una voz del cielo y Dios le dijo, aunque tú no lo creas, Abraham, en este caso, oye a tu mujer y hazle caso. Despide a Agar con el niño. Y él no lo entendió, pero los mandó. Los despidió. Y hay una historia ahí de Agar cuando se va con el muchacho y por allá por el desierto andaba un poco que sola y le faltaba agua y se puso a llorar y clamó a Dios. Aquí quiero que tengas claro, Agar clamó, para que estemos claros. Agar clamó a Dios y Dios le respondió y le abrió una fuente para que saciaran su sed. Y allí le habló a Agar también, y hay promesas para ella, podemos buscarla en la Biblia si tú quieres para que te des cuenta. Y oyó Dios, esto es Génesis 21, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Hay alguna maldición contra los árabes? ¿Solo es bendición? Cuando por la situación que ven, ¿por qué se genera este mal momento de que tiene Abraham que sacar a Ismael? Por la decisión de tratar de forzar la profecía. Pero bueno, Dios es bueno y los problemas que generamos nosotros Él los arregla y los remienda. A veces no son su voluntad perfecta, pero es su voluntad permisiva. Y esto te lo dejo insistiendo para que lo sepas, déjame refrescar ya que sirve. Dios actúa de dos maneras conmigo. Voluntad perfecta o voluntad permisiva. Voluntad perfecta, lo que Él espera que tú hagas. Lo que Él espera que Él hace para ti y que para ti es lo mejor y que tú debes de hacerlo. Pero yo no sé por qué a veces nos parece que la voluntad que para Dios es perfecta a nosotros no nos acomoda. Y entonces nosotros hacemos la que nosotros queremos. Entonces la voluntad de Dios te dice, bueno, mijo, déjame permitirte hacer eso. Si te extraña, eso no te libra de los riesgos. Porque Dios lo que no quiere es cogerte por el cuello y obligarte a hacer lo que Él quiere. Por eso que Dios dice, bueno, mira, yo creo que tú preferirás en esta hora la voluntad perfecta de Dios para tu vida, no la permisiva. Y la voluntad perfecta de Dios siempre lleva a que todo vaya por un cauce. Puede haber oposición, pero tiene que haber paz en todo lo que te rodea cuando es la decisión perfecta de Dios para tu vida. Si no, todo va a ser contienda, problemas, maldición y desgracia. Así que trata de que en tu vida reine la voluntad perfecta de Dios y no la permisiva. Es como dice mucha gente, se la pasan con el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y Dios los mira de arriba y dice, no, pero si tú hágase la tuya, que estás haciendo lo que te da la gana. Dios nos ayuda a entender. Pero bueno, como vemos, en el nacimiento de la nación árabe, vemos las dos circunstancias. El establecimiento de un pacto con Isaac especial con respecto a la salvación y a la línea por donde iba a venir el Mesías, pero por el otro vemos que no se dejó huérfano a Ismael. Se le prometió bendición y hacer de él una gran nación. Y nuevamente cuando es echado fuera, no es desechado y botado a la basura. Había un ángel de Dios para tener cuidado de ellos, para protegerle y aún para darles palabra de Dios. Será una gran nación. Y allí el niño creció y fue tirador de arco y bueno, ya allí tuvo todo un grupo y un ejército y se desarrollaron como estas tribus que se desarrollaron. O sea, que en el inicio de la nación árabe no vemos maldición de Dios ninguna. Vemos bendición también para ellos como parte del género humano. Dios no ha maldecido a ninguna parte del género humano. Todo ser humano tiene acceso a la presencia de Dios. Pero ahí está el asunto bien claro. La línea de salvación y la línea mesiánica de donde iba a venir Jesús era a través de la línea de Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Esaú, mellizos. Ay, aquí sí se le iba a poner difícil a Dios. Mellizos. Ahora, ¿con cuál continuaba? ¿Con Jacob o con Esaú? Pero Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, desde el día que despreció su primogenitura. Y se dijo, el mayor servirá al menor.
Y así sucedieron los hechos. Jacob heredó la bendición. Jacob, te voy a decir una cosa, no vamos a defender a Jacob. Jacob hurtó la bendición de su hermano mayor engañando a su papá. No apoyo el engaño de Jacob, ni la Biblia lo apoya. Porque de todas maneras, la línea de Jacob era la que Dios había elegido. A pesar de, Dios eligió la línea de Jacob para traer al Mesías. Así que él no tenía que forzar su bendición. Eso fue un asunto de picardía de él, porque se molestó. Porque si su hermano le había ya dado la primogenitura, se la había vendido por un plato de lentejas, ya él se estaba dando cuenta que el hermano era colérico y no se la iba a dar. Y que el hermano iba a apropiarse de su bendición. Así que él se adelantó y hizo un engaño. No es correcto. Dios tiene misericordia. El engaño lo tuvo que pagar unas cuantas veces. Porque la consecuencia de ese engaño le costó tenerse que salir huyendo y todos los problemas que usted sabe que se sucedieron en su vida. Pero la línea fue la de Jacob. Y Dios dijo, a Esaú no lo voy a tener en la línea. Los descendientes de Esaú fueron los edomitas, que habitaron en la zona de Edom, cercana a Israel, en lo que es hoy Jordania. La cultura nabatea fue la que floreció en aquellos lugares, y en algunos lugares, no sé cuántos lo han visto, hay un templo muy lindo de piedra rosada, esculpida, hay un barranco, y allí hay un templo esculpido en la roca con una piedra rosada del lugar que es muy linda. Esa era la zona de Edom, Idumea. Esa era la zona de Edom donde habitaron los descendientes de Esaú, que también terminaron siendo parte de las naciones árabes, de las tribus nómadas. O sea, pero en Jacob vino la línea de descendencia. La zona era bien pedregosa. Para el que no lo haya visto, seguro que lo va a ver donde yo le dije. En la película de Indiana Jones, en el templo de la perdición, cuando se entra, que hay un barranco y se ve un templo rosado, efectivamente fueron a grabar exactamente allí, en aquel lugar que es Petra, la ciudad esculpida de Petra. Ese lugar era donde vivían los edomitas. Y bueno, así continuó la línea. El pueblo, Jacob dio los 12 hijos de Jacob, incluidos los hijos de José, que se incluyeron, que generaron lo que sería después conocido como las 12 tribus de Israel, que se multiplicó en Egipto. Bueno, todo esto y dio origen a la nación de Israel, por un lado. Por el otro lado, los árabes se multiplicaron también y tuvieron parte en varias zonas de aquella tierra, siempre como tribus nómadas. Los árabes no tenían un límite definido, una frontera definida, como la tenía la nación de Israel o sus antiguos rivales, los filisteos, amonitas, moabitas. Los árabes vivían como nómadas en tribus. De hecho, hoy todavía hay muchos que viven en tribus nómadas. Aunque ya, por supuesto, con el aumento de población mundial y la constitución de países, pues se han dividido en territorios, pero aún dentro de aquellas naciones muchos viven moviéndose y pasando las fronteras de un lugar a otro porque todavía mantienen sus costumbres ancestrales. Durante todos estos siglos, Cristo vino, se estableció el Nuevo Testamento alrededor del año, los primeros años de nuestra era, de la era de Cristo, y se predicó el Evangelio, pasó todo lo que pasó. 600 años después de Cristo nos vamos a ubicar. 600 años después de Cristo. Ahí tenemos el origen del movimiento musulmán o del Islam. 600 años después de Cristo. ¿Qué significa? Que en el momento en que surge el Islam como religión, ya el cristianismo lleva 600 años sobre la tierra y el judaísmo lleva 2000 y pico de años. Por tanto, cuando va a surgir esta nueva religión, cristianismo y judaísmo ya estaban afianzados y claros en su doctrina y en toda su línea. Y viene este movimiento. ¿De dónde viene el movimiento musulmán? Bueno, allí en las tribus de Arabia, nómadas, en toda la península arábiga, vivían muchas de estas tribus, moviéndose con sus rebaños, con sus pastores. Algunas se habían establecido en alguna de las pocas ciudades, la Meca, Medina, eran pocas ciudades debido a que el área era desértica. Y en algunos pocos lugares, que habían oasis, que había condiciones de agua, se hicieron algunas ciudades.
es aquí donde nace Mahoma. Déjenme hablar, que tengo este libro aquí que tiene algunas referencias, para no hablar todo de memoria. Y vamos a hablar de esto, de dónde nace el fondo cultural del Islam, porque es bien importante entender esto. La cultura del mundo en donde nació Mahoma era animista. En otras palabras, adoraban cualquier cosa. El animismo es la creencia en los espíritus, le sucede igual que a los orishas. Adoraban a los espíritus, adoraban a los dioses y sobre todo tenían una cultura de adorar lo que ellos llamaban las piedras sagradas. Cada tribu tenía una piedra sagrada a la que le atribuían poderes y adoraban esas piedras. Óigame, qué clase de Dios. La tribu de Mahoma tenía su piedra, era una piedra negra y la habían colocado en un lugar que ellos llamaban la Kaaba. O sea, la habían encerrado allí en un lugar que se llamaba la Kaaba, era una piedra negra grande. Suponemos, por la característica de la piedra, que debe haber sido un meteorito, porque la tradición es que esa piedra la había enviado Alá desde el cielo. Puede que haya sido un meteorito, y bueno, ellos lo descubrieron y lo emplazaron en aquel lugar y era sagrada. La gente venía en peregrinación, besaba la piedra mágica y le pedía cosas a la piedra. Ese es el origen. Tribus nómadas, cada una tenía diosecitos, ídolos y tenían piedras mágicas. La religión dominante en tiempos de Mahoma era el sabianismo. El sabianismo era una religión que adoraba a los astros. Adoraba los astros, el sol, la luna, las estrellas. Tenían una línea de adoración de los cuerpos celestiales. Y entre ellos, uno de los principales cuerpos que se adoraba era la luna. Contrariamente a lo que podamos pensar en la religión sabianista, la luna era considerada un dios masculino, no una mujer. La luna se consideraba como el dios masculino y el sol el dios femenino, que estaban unidos y que habían tenido 3 hijos, que se les llamaba los 3 hijos de Alá, donde Alá es la frase árabe para luna. O sea que este dios Alá, que era la luna, pues era el que ellos adoraban. Y también habían en el templo de la Kaaba 360 ídolos. El año tenía 360 días, no 365. En aquellos tiempos ponían 360 días el año. Y en la Kaaba habían, aparte de Alá, o incluyendo a Alá, perdón, 360 ídolos. O sea que era un templo altamente pagano, altamente politeísta, lleno de dioses. Y allí estaba Alá como uno más. ¿Qué fue lo que hizo Mahoma? Como Alá era el dios de su tribu local, cuando pudo hacerse del poder, destruyó los otros 359 y dejó solamente a Alá como el dios verdadero. También, antes de que naciera Mahoma, o sea, ya antes de que naciera Mahoma, estaba Alá como un dios más allí. Antes de que naciera Mahoma, ya se adoraba a la luna. Antes de que naciera Mahoma, ya se adoraba a la piedra mágica. También había un ayuno, ellos tenían un tiempo de ayuno, pero era un ayuno pagano, pero ya existía antes de Mahoma. En otras palabras, estamos hablando de la cultura religiosa de la época antes de Mahoma, que él veía todo esto. El símbolo de la adoración a Alá era el dios luna. La luna creciente específicamente. Por eso es que yo les digo que cuando usted ve una bandera de cualquier país árabe, ¿qué tiene esa bandera? Una luna creciente. Cuando usted va a las mezquitas, o sea, los templos donde adoran a Alá, en la punta no hay una cruz, hay una media luna. De hecho se le conoce así como la religión de la media luna. Es por esto que tenemos que estar claros de dónde vino. Ahora usted le pregunta a un musulmán, ¿y por qué ustedes tienen una media luna allí? No, un adorno, una no sé qué. Las lunetas se usaban mucho en adorno. O sea que muchas veces ellos no saben ni por qué la bandera musulmana tiene una luna, ni por qué en las mezquitas está la luna. Sin embargo, tenemos que tener respuesta clara. Cuando ustedes dicen, ¿y por qué usted la cruz? Ah, allí Cristo fue que murió y ofreció mi vida por mí. Pero en la luna nadie ofreció la vida por nadie. Es estar en la luna de Valencia, es lo que uno pudiera decir de esto. Entonces, bien, les hablé del fondo cultural.
donde estaba Mahoma metido. ¿Cómo entonces fue que Mahoma hizo esto que hizo? Porque esas tribus estaban divididas, se peleaban, se fajaban, y tenían a todos sus dioses, pero no había unidad. Las tribus nómadas se fajaban unas con otras, se atacaban unas a otras, las caravanas de camellos que iban con riqueza y se vivían asaltando unas a otras. En otras palabras, no había unidad de ningún tipo entre todas aquellas tribus árabes. ¿Qué sucede con Mahoma? Vamos a ver. Mahoma, el profeta del Islam, nació en el año 570, se supone, y vivió 62 años, muriendo en el año 632. Cuando él nació en una ciudad llamada La Meca, que era el centro, el nudo comercial, hacia donde todas las caravanas tenían que cruzar por allí y pasar. Entonces, él nació en una ciudad populosa, donde muchas caravanas venían, y él mismo lo que aprendió fue a ser camellero, o sea, camellero. Conductor de camellos. Ese fue su oficio, sacó su licencia de conducir, para conducir caravanas de camellos, y bueno, conducía caravanas de camellos. Y camellas también. Bueno, a los 25 años, el hombre conoció a una mujer llamada Khadija, que era una viuda rica, que era 15 años mayor que él, y se casó con ella. Esto le mejoró la vida enormemente porque era un pobretón, se casó con una viuda rica que le llevaba 15 años, no digo nada malo, si hay de amor y esto y lo otro, no me meto en la edad, en la diferencia de edades, respetamos eso. Pero bueno, resolvió la vida el hombre, se casó con una viuda rica, ya entonces cogió más renombre, cogió más importancia, y él empezó a manejar los negocios de ella y de su familia. Durante los 15 años siguientes, Mahoma tuvo buen negocio dirigiendo sus caravanas de cabello y toda esta cosa. Ahora bien, en lo particular, dice la tradición árabe que él cogía su tiempo para irse a una cueva que estaba a 5 kilómetros de su casa y que se metía en la cueva a orar y a meditar. A orar a Alá y a meditar en la vida y en toda esa cosa. Se dice que en una de estas meditaciones, según la tradición musulmana, el ángel Gabriel se le apareció. Y se dice que sí, que fue el ángel Gabriel. En realidad en el Corán, que es el libro sagrado de ellos, hay 4 relatos diferentes de cómo fue la iluminación. Y los 4 se contradicen. O sea, hay 4 historias distintas y uno no puede saber cuál es la verdadera, pero bueno, ellos concluyen que sí, que fue el ángel Gabriel. Y ellos dicen que como fue el ángel Gabriel, eso es señal de que Mahoma es el profeta para los árabes. Pero ¿de dónde viene el ángel Gabriel? ¿Dónde se habla del ángel Gabriel? En la Biblia. Entonces lo que quiero es, por eso te insistí ahorita para que te dieras cuenta de que 600 años después de Cristo es que aparece el Islam. Por tanto, sin saber nada del Corán, tú y yo debemos de imaginarnos que él debe de haber tomado bastante de la Biblia. Lo vamos a ver. Él debe de haber sacado muchas cosas de la Biblia, porque en definitiva, aún el origen de las tribus musulmanas, ¿dónde es que se relata? En la Biblia. O sea que invocan a Abraham por padre. ¿Por qué pueden invocar a Abraham por padre? Porque este libro sagrado lo registró. Hasta el año 600, bueno, y un poco después, porque el Corán no lo escribió Mahoma como algunos piensan. El Corán fue escrito años después. De hecho, se supone que Mahoma había sido analfabeto y que no había tenido mucha cultura. Por tanto, que él no pudo haber escrito este libro. Entonces, ¿qué sucedió en esta cueva? Según razones, a los 2 años de estar meditando en la cueva, Mahoma empezó a recibir revelaciones de el arcángel Gabriel. Pero se dice que cuando venía esta revelación, él lo que hacía era que se caía en el piso, temblaba, se sacudía y echaba espuma por la boca. Y en esos trances era que el arcángel se le revelaba. A mí eso me parece mal, y es lo que muchos musulmanes hoy, muchos musulmanes que no son, perdón, me equivoqué, muchos árabes que no son musulmanes, lo que dicen es que le daban ataques de epilepsia, que el diagnóstico puede sonar muy parecido. Para otros no eran ataques de epilepsia, sino que eran ataques demoníacos.
Entonces eso fue lo que sucedió. Y él dice que en esos ataques era que recibía las revelaciones de lo que él llamaba un ángel de luz. Un ángel de luz. Bueno, usted sabe que dice la Biblia, exactamente hablando del diablo, que él se transforma en ángel de luz. ¿En qué consistían las revelaciones? Bueno, están en el Corán y es lo que se dice que fue eso, que fue 30 años más tarde por alguien, por los otros, porque él no tenía estudio y es probable que no podía escribir. El mensaje principal que según Mahoma, Alá le dijo era el siguiente: no hay más Dios que Alá. Y la otra cosa que recibió allí era que el hombre era un esclavo de Dios y que su primer deber era someterse a Dios, entendamos a Dios por Alá, y obedecerle. Que el deber primero del ser humano por ser esclavo de Dios era someterse y obedecerle. De aquí es que se deriva la palabra Islam como religión, porque Islam es la palabra árabe que significa sumisión, o sea, estar sometido a alguien. Por eso cuando hablemos del Islam, hablemos de la religión de la sumisión, de que estar sometido, gloria a Dios. Y Mahoma dijo que el principal deber del hombre era someterse a la voluntad de Alá. Hermanos, tenemos que hacer esta historia para que nadie le haga historias a usted. ¿Entendió? Debemos de sacar tiempo porque hay mucha gente, de hecho se cree que en estos momentos casi hay más musulmanes en el mundo que otro tipo de religión. Cuando se sumó esos 5 millones de musulmanes que hay en Estados Unidos, sobrepasaba a todos los mormones, a todos los testigos de Jehová, juntos. Así que hay un crecimiento desmesurado en esto, y además de ello, como más de 1.000 millones de personas en esta tierra creen en Alá, y estamos dando un estudio por qué elegí a Jesucristo, yo tengo que decirte por qué elegí a Jesucristo y no a Alá. Así que vamos a ir hasta el fondo para ver de dónde surgió esta religión, quién fue el profeta, qué es lo que dijo y por qué están equivocados.